Hola a todos, seguimos con la historia de la salvación, me parece a mí apasionante. Y concretamente vamos a entrar en un personaje legendario, podríamos decir, llamado Abraham. Abraham, un personaje único, especialísimo. Hace años, he de decir, vi una película interesantísima, la produjo la RAI, la Radio y Televisión Italiana. Pues que si alguno la encontrara por ahí, la recomiendo mucho. Me acuerdo que en aquel entonces se la enseñaron al Papa Juan Pablo II en Premier y le gustó muchísimo. Si no me acuerdo, son 2 partes, largas. Probablemente para las mentalidades de hoy en día, la gente podría encontrarla un poco lenta. Lo que pasa es que esa lentitud añade muchísimo al contexto de la vida de Abraham. En fin, que nuestro Señor lo llama, él vive en un pueblo politeísta, como era lo típico, lo común de entonces, gente que creía en distintos dioses. Si nos metemos en la mentalidad de aquellas personas de aquella época, no es difícil imaginarse pues, que veneraran al sol, o a la lluvia, o el fuego. Para el hombre dominar el fuego fue un hito fundamental en la historia. Pero bueno, pues ellos dependían, la verdad es que seguimos nosotros dependiendo de la naturaleza, pero ellos no conocían cómo funcionaba, pues no sé, el ciclo de las estaciones, las lluvias, etc. De manera que pues veneraban al sol, a la luna, al aire, a la lluvia, etc. Abraham resulta que oye una voz. Esa voz siempre ha sido misteriosa, porque no podemos ciertamente reproducirla, pero me parece a mí que lo central de la voz es cómo convenció a Abraham. Nosotros podemos oír cualquier voz en cualquier momento. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu patria y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Y el otro, ok, muy bien, venga, vámonos, ¿no? Ni Waze tenía, o sea, que olvídate, ¿no? ¿Cómo fue esa voz para Abraham? Es bastante misterioso. Pero fue una voz poderosa, quiero decir, convincente, de manera que él no dudó. Salió de su casa, de su patria, abandonó a su familia, y fue a aquella tierra que aquella voz le había prometido que le iba a enseñar, que lo iba a dirigir a aquella tierra. No sabía ni a dónde iba. Bueno, pues en aquella película, como decía, que se me hace realmente muy buena, muy bien realizada, vamos a ver, él va con su papá y sus hermanos, oigan, me voy. ¿A dónde te vas? No, pues una tierra que me va a enseñar. ¿Quién? No, pues una voz que me habló. Claro, lo tiran a loco, ¿no? En fin, el caso es que el papá le divide la herencia, muy bien, te tocan tantas cabezas de ganado y cabras y borregos y, no sé, entre familia y esposas y sirvientes y lo que fuera, pum, sale en caravana. En el desierto pues se le mueren algunos animales, obviamente, la gente se le desespera, es lo que podríamos imaginar. Y pues resulta que esa voz, porque también hay que entenderlo, no es que Dios nuestro Señor le estuviera llamando cada 10 minutos, ¿no? Como WhatsApps recibimos hoy en día. Hoy en día, pues cada 10 minutos, pum, WhatsApp, ¿no? Pum, WhatsApp, ¿no? No te digo si estás en una conversación de WhatsApp, que va y viene, ¿no? Con nuestro Señor fue una voz potente, no sabemos en qué medida se repitió la voz, pero sí que en algunos momentos Abraham iría con unos silencios que permitió nuestro Señor, pesados, diría yo. Bueno, pues el caso es que se dirige a la tierra aquella famosa, Canaán, que nuestro Señor le va a enseñar. Y de repente no hay voz, y caminan por el desierto, y tal vez se le muere la gente, se le mueren los animales, se le desesperan. Hay una escena muy llamativa en la que Abraham sale al desierto y dice, háblame, háblame. ¿A dónde va toda esa representación
del silencio, de la desesperación de la gente, va precisamente a subrayar lo más central de Abraham, la fe. No por nada, a la vuelta de miles de años, lo seguimos llamando, concretamente en la misa, lo llamamos nuestro Padre en la fe. San Pablo, con mucho tino en las peleas o discusiones de su tiempo, se empeña en decir que el inicio del pueblo tiene lugar en Abraham. La gente pensaba que era en Moisés, ya hablaremos de Moisés, un personaje espectacular, sin duda, pero todo empieza con Abraham. Y Abraham, pues es ese padre en la fe, es el hombre que cree. Lo particular de la fe, ya lo he dicho en otra clase, lo particular de la fe es sin ver, confiar para dejarse llevar. Es lo que pasa con Abraham, ¿no? No ve, oye y ante esa voz se pliega. El testimonio de una voz potente, con autoridad, a la que él no se puede negar. Cree, ve que no se debe negar. Pues se da toda aquella peregrinación de Abraham para llegar a la tierra prometida. Bien, en todo ese viaje y en esa conquista de la tierra prometida, Dios nuestro Señor, sí, en su momento, se dejó oír. Le fue hablando a Abraham. Y una de las cosas, podríamos decir, más sobresalientes de aquellas intervenciones de nuestro Señor es que Él se compromete. Y es parte de lo bonito de la historia de la salvación, como Dios nuestro Señor se va comprometiendo con las personas, concretamente a lo largo del Antiguo Testamento con su pueblo. Escoge un pueblo, nace de Abraham precisamente, y nuestro Señor se va comprometiendo. Y parte del compromiso que nuestro Señor establece con Abraham es que tendrá una multitud de descendientes. Otra cosa que subraya la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque se casa y su esposa no le da hijos, y no le da hijos, y no le da hijos, y ella crece y crece y crece, pasa la edad de tener hijos, dice la Biblia, y nuestro Señor le sigue prometiendo que va a tener una descendencia innumerable, tan grande como las estrellas de los cielos, tan grande como las arenas de los mares. Abraham cree. Lo que pasa es que esta señora pues ya está bastante mayor y no le va a dar un hijo. No cree que le pueda dar. Piensa que no le puede dar un hijo. Bien, acaba concibiendo. No me meto en la historia de la esclava porque la esposa le dice, pues a lo mejor es que la esclava tiene que tener el hijo y efectivamente ella queda embarazada y de ahí vienen los ismaelitas y de ahí los musulmanes que también consideran como padre a Abraham. Eso es muy interesante, ¿no? Yo pienso que en algún momento los musulmanes se convertirán precisamente por la afinidad que tienen con la fe, digamos, que nosotros tenemos, aunque muy distante en muchas ocasiones. Bien, el caso es que le promete una gran descendencia, le promete que va a tener la tierra en posesión, le promete victorias sobre sus enemigos, le dice que todas las naciones lo bendecirán y Abraham pues se hace depositario de todas aquellas promesas y se mantiene firme en la fe. Ya mayor, Abraham, resulta que un buen día, cuenta el libro del Génesis, está él afuera de su tienda. Este es un pasaje que a mí me gusta especialmente, pues porque tiene que ver con la Trinidad y muchos autores espirituales han interpretado que sería el primer anuncio del Dios uno y trino. En fin, el caso es que está él, pues eso, afuera de su tienda y llega, dice la Biblia, llegan tres señores. Yo me lo imagino, pues ahí, no sé, preparando su fogatita, ¿no? Levantaría la vista y a los tres señores se dirige diciéndoles, ¿qué dice mi Señor?
o estoy a la orden de mi Señor. Uno diría, Abraham, espérate, o sea, son 3, ¿no? O sea, plural. Son 3 y se refiere a 1. Y de ahí para adelante, todo el recuento es en base a 3 y 1. Le piden un pan y entonces él va con su esposa y le dice, cocina 3 panes para un huésped que viene, ¿no? Entonces 3 y 1, 3 y 1, 3 y 1. Insisto, una escena misteriosa, muy bonita y que a todas luces nos habla de la Trinidad. Pero bueno, al margen de aquello, entiende Abraham que es el Señor y le reanuncia, le subraya la promesa: vas a tener un hijo. La mujer se ríe porque pues, estaba ahí detrás de la tienda oyendo, ¿no? Se ríe como diciendo, esto es absolutamente imposible. Y le dice, para el año que entra, ¿verdad?, concebirá tu mujer. Y efectivamente, queda embarazada de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Es interesante que Abraham entiende que aunque él no tiene una gran descendencia, de Isaac y las distintas generaciones vendrán esos descendientes innumerables. Bien, podríamos hablar de distintos detalles, pero me parece que hay que saltar, ya que aparece Isaac en la escena, de una escena que me parece a mí que es la más dramática en todo el Antiguo Testamento. Un buen día, estaba Abraham ahí feliz de la vida, quitado de la pena, cuando nuestro Señor se dirige a él. Abraham, Abraham, aquella voz misteriosa, sí Señor, habla, y le da todo un mensaje interesantísimo. Toma a tu hijo, a Isaac, al que amas, creo que no le dice el nombre, toma a tu hijo, al que tú amas, y me lo irás a ofrecer a un monte que yo te voy a indicar. Toma al niño, viaja 3 días, el 3 que siempre aparece en la Sagrada Escritura de modo curioso o misterioso, viaja 3 días a la tierra de Moria. Va Abraham con un sirviente, llegan a la falda de un cerro que Dios le indica y de ahí tienen que subir Abraham e Isaac. Abraham carga la leña sobre Isaac y comienzan la ascensión. En esa ascensión, Isaac, acostumbrado a los sacrificios de borregos, de corderos, le pregunta al papá, papá, ¿y dónde está la víctima que vamos a inmolar? Le dolería en el alma a Abraham. Él sabía que inmolaba a Isaac. Isaac ignoraba, inocentemente preguntó, ¿y dónde está la víctima? ¿Con qué ojos miraría Abraham a Isaac? Y le dice, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Y con esto lo dejo para la siguiente semana. Muchas gracias.